sin darte nada. Me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Es verdaderamente un gozo poder saludarles a través de los medios electrónicos. Ya habrá oportunidad de hacerlo personalmente. Mientras tanto, les damos una cordial bienvenida a este culto de adoración. De igual forma, a todos nuestros amigos que siguen esta transmisión para escuchar la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos. Ahora les invito a elevar una oración y como reverencia, favor de inclinar sus rostros. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estar una vez más, mis hermanos y yo tomados de tu mano, con la finalidad de alabar, de bendecir y exaltar tu santo nombre, y para agradecerte las ricas y abundantes bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Recibe, Padre eterno, la gloria, la honra, el poder, la alabanza y la suprema adoración, porque solo tú eres digno. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para salir edificados y nos guíe en obediencia a tu palabra, a tus preceptos. Perdona, Señor, nuestros pecados. En el nombre que es sobre todo nombre te lo rogamos. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a reconocer a nuestro Dios. Vamos a hacerlo a través de una lectura que se encuentra en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo número 24 completo. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh vuestras puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es Rey de la Gloria. Hermanos, los invito a cantar ahora el himno número 154, El mundo entero es del Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Dios el mundo
Leamos ahora, hermanos, el libro de Jeremías en su capítulo 20, de los versículos 7 al 13. Leamos todos juntos. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Muy bien, hermanos, ahora hagamos una oración para pedirle a Dios su protección y que podamos descansar en Él. Oremos. Amado Dios, en esta hora te damos las gracias porque podemos acudir a ti para descanso. Señor, sin duda alguna es seguro que tu iglesia ha pasado por dificultades y por tribulaciones. Señor, hemos atravesado momentos de valle de sombra de muerte. Y sin duda alguna, Señor, ha sido difícil. Padre, es muy probable que algunos de mis hermanos hayan perdido a un ser querido, ya sea por esto que está sucediendo o cualquier otra razón. Señor, si esto es así, yo te ruego que envíes consuelo a sus corazones. Padre, que tu Santo Espíritu les conceda la paz. Mi Dios, que ellos hallen consuelo al saber, Señor, que tú estás en control. Mi Dios, también yo sé, porque lo hemos visto y es un común denominador en nuestros días. Padre Celestial, hay crisis. Algunos han pasado por momentos difíciles económicamente hablando. Yo te ruego, Dios, que conforme a tus riquezas en gloria, tú proveas para cualquier necesidad que pueda existir. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, también para que cualquiera que sea la necesidad que mis hermanos o hermanas estén presentando, mi Dios, seas tú con ellos, dirigiéndoles, cuidándoles y supliendo cualquier necesidad, Señor, ya sea física, emocional, pero sobre todo, Dios, espiritual. Padre, y como lo hemos visto el día de hoy, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti en esos valles de sombra de muerte. Que no tengamos miedo, Señor, porque tú nos proteges y tú nos cuidas. Y podemos estar seguros de que tu vara y tu cayado nos infundirán aliento para poder descansar en ti. Así que, Señor, descansamos en ti y nos ponemos en tus manos confiadamente, porque no hay manos más seguras que las tuyas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar ahora Eres mi protector. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Salmos 32:7. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación.
Leamos ahora, hermanos, el libro de Nehemías, en su capítulo 8, únicamente los versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 16, Engrandecido sea Dios. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Oaxaca. Es una bendición, hermanos, poder estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Reciban un caluroso abrazo, hermanos, de parte de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní. Sepan, hermanos, que estamos orando por ustedes constantemente. El día de hoy, hermanos, como probablemente ustedes ya lo saben, vamos a continuar con nuestro estudio a través del Salmo número 23. Es un salmo precioso, ese salmo conocido como el Salmo pastoral, en donde nosotros podemos encontrar aliento. Ya hemos visto, hermanos, que a través de este salmo nosotros encontramos ciertos antídotos para ciertas cosas que nos agobian, como por ejemplo ya vimos el antídoto de Dios para nuestra preocupación, ya aprendimos también, hermanos, el antídoto de Dios para nuestro extravío, es decir, para cuando esas ocasiones que nos perdemos y nos alejamos del Señor. El día de hoy, hermanos, aprenderemos o veremos, estudiaremos a profundidad el antídoto de Dios para nuestros miedos. Pero antes de adentrarnos a la palabra, déjenme hacer una oración y después leeremos una vez más el Salmo 23. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, bendito seas, Dios. Gracias por la nueva oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Dios, confiamos en tu poder y rogamos a ti, mi Dios, que hables a nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a poder encontrar tu voluntad en tu palabra.
Mi Dios, nos ponemos en tus manos y confiamos en ti, Señor, completamente. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en el Salmo 23 lo siguiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El día de hoy, hermanos, de manera muy particular, meditaremos, hermanos, en lo que nos dice el salmista en el versículo número 4 de este salmo. Voy a volverlo a leer, hermanos, solamente para que lo tengamos presente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiero comenzar, hermanos, haciéndoles una pregunta. ¿Hay algo de lo que tú tengas miedo? ¿A qué le tienes miedo? Yo recuerdo muy bien, hermanos, algo a lo que yo le tenía miedo. Cuando éramos niños, hermanos, íbamos a visitar a mi abuela a su departamento ahí en este lugar llamado Tlatelolco en la Ciudad de México. A mí me daba muchísimo miedo, hermanos, cuando llegaba la hora de dormir. ¿Por qué? Déjame platicarte rápidamente. A los niños nos solían acomodar en una colchoneta en la sala. Y ahí nos dormíamos todos. Mis papás lo que hacían era cerrar las cortinas porque las ventanas daban hacia una avenida muy transitada en la Ciudad de México y pasaban carros a todas horas del día y la noche. Y pues como cualquier otra cortina, hermanos, lo que sucedía es que en la parte de arriba quedaba un poco plegada. Y cuando pasaba un poco de luz, hermanos, tomaba forma de triángulos en el techo. Siendo niño, hermanos, yo siempre pensé que esos triángulos eran dientes de un ser extraño que cuando nos quedáramos dormidos nos iba a comer, y eso me aterraba, hermanos. Ahora que soy grande, yo me doy cuenta, hermanos, de que ese miedo era algo total y completamente irracional, pero en aquel entonces para mí, hermanos, era algo real. Y yo creo, hermanos, que el día de hoy pasa algo similar. La gente, hermanos, tiene miedo ante la enfermedad. La gente tiene miedo, hermanos. Desde nuestro punto de vista tenemos miedo. Pero si vemos las cosas, hermanos, desde el punto de vista de Dios, no hay nada que temer. Nada que temer. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, podemos decir que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros y que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Este versículo, hermanos, nos muestra el antídoto de Dios para todos nuestros miedos. Y descubrimos, hermanos, que la verdadera seguridad, y presta atención a esto que estoy diciendo, la verdadera seguridad no se encuentra, hermanos, en la ausencia de peligros, sino más bien se encuentra en la presencia del pastor. Este es el mensaje de Dios, hermanos, usando a David para nosotros. David, hermanos, ciertamente sabía lo que significaba caminar por valles oscuros en la vida. Incluso es muy probable, hermanos, que este salmo haya sido escrito por uno de esos momentos más difíciles que él atravesó. Pero cuando David, hermanos, miró hacia atrás a esos valles, él reconoció, hermanos, que la razón por la cual él había podido caminar por esos valles sin miedo es porque su pastor había estado siempre presente con él. Esta mañana, hermanos, en lugar de pasar mucho tiempo mirando los primeros detalles de este versículo y luego enfocarnos en cómo aplicarlo a nuestras vidas, yo quiero que pasemos directamente, hermanos, a la aplicación en los puntos apropiados en el camino. Y profundizaremos, hermanos, en las porciones relevantes de este versículo con más detalle. Así que yo quiero que nos hagamos esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo experimentar la presencia de Dios en mis valles de sombra de muerte? ¿Cómo podemos, hermanos, experimentar la presencia de Dios en nuestros valles de sombra de muerte? Bueno, hay varias verdades que quiero compartir contigo. La primera es esta: no evites, hermano, pasar por los valles de sombra de muerte. A decir verdad, hermanos, a la mayoría de nosotros, y si somos bien honestos, a la mayoría de nosotros, a todos nosotros, nos encantaría evitar esos valles de sombra de muerte, ¿no es así? Preferiríamos que la vida fuera solo una serie de experiencias en la cima de la montaña, donde se nos transporte de un pico a otro pico en helicóptero o en una tirolesa o de alguna manera sin tener que atravesar por esos valles de sombra de muerte.
Pero la realidad, hermanos, es que no es así como funciona la vida. Y David sabía muy bien esto. Como un pastor experimentado, hermanos, de la Palestina de aquel entonces, él sabía, hermanos, que en tiempos de invierno, cuando las montañas se llenaban de nieve y los ríos se congelaban, hermanos, a causa del frío, el único lugar donde se podría encontrar pasto y agua para las ovejas era en los valles. Y es en esos lugares, hermanos, bajos en las montañas, donde fluían los ríos y los arroyos que proporcionaban agua y alimento para las ovejas durante el tiempo de frío. Es por eso, hermanos, por lo que creo que David escribió, aunque ande en valle. David sabía que los valles eran inevitables, aunque ande. David nunca dijo, si en algún momento de mi vida llego a pasar por un valle. No, él dijo, aunque ande. Sabía que iba a atravesar. Como ya lo vimos en la última ocasión que estuve con ustedes, hablamos de cómo el pastor nos lleva por los senderos de justicia, y lo que vemos aquí, hermanos, en el versículo 4, es que a menudo esos senderos de justicia atraviesan por en medio de los valles de sombra de muerte. A veces pienso, hermanos, que se nos ha hecho creer erróneamente que si Jesús es nuestro pastor, de alguna manera es posible evitar esos valles. Pero a lo largo y ancho de la Escritura, hermanos, vemos que Dios nunca prometió eso. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, lo que sí vemos es que Dios, hermanos, prometió estar presente en esos valles de sombra de muerte. La Biblia es clara, hermanos, una y otra vez, de que debemos esperar valles en nuestras vidas, pero que confiemos porque Él va a estar ahí. Fíjate lo que dice Isaías 43:2. La palabra dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción, pero en mí tendrán paz. Y Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo 2, añade, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En cada uno de estos versículos, hermanos, y muchos más que hay en la Escritura, Dios nos previene, hermanos, diciendo que vamos a atravesar valles de sombra de muerte. Así es, vamos a atravesar por momentos donde el miedo podría apoderarse de nosotros y podría invadir nuestro corazón. Así que, hermano, no los evites. Más bien, prepárate para que cuando lleguen, sepas cómo enfrentarlos. Cuando veas un valle por delante, hermano, no lo evites, ya que si lo evitas, estarás tomando esa ruta alternativa alrededor del valle, pero que el resultado, hermano, será mucho peor, porque te llevará más tiempo en llegar a donde Dios te quiere llevar. Ahora, también quiero llamar tu atención, hermano, sobre el hecho de que David escribe, aunque ande por los valles. Hay dos verdades importantes que él comunica con estas palabras. La primera es que nota, hermano, que los valles son temporales. Es decir, los atravesamos. Hay un inicio y un final de ese valle. Los atravesamos, caminamos por ellos. Y debo decirte esto, las ovejas que viajan guiadas por un pastor a través de los valles no se van a quedar ahí, porque el valle no es el destino final. Sería demasiado peligroso, hermanos, para las ovejas y para el mismo pastor permanecer en ese valle por un periodo largo o por un periodo muy largo. Lo segundo que vemos, hermanos, es que David caminó, aunque ande. No dijo, aunque corra por los valles de sombra de muerte. No, hermanos. Él dijo, aunque ande. La palabra andar, hermanos, significa caminar. Es decir, Jesús, hermanos, como pastor, no tiene prisa por atravesar el valle más rápido de lo que es necesario. Estas palabras, hermanos, nos enseñan que debemos evitar dos extremos cuando se trata de atravesar por los valles. Por un lado, hermanos, no deberíamos quedarnos ahí en el valle más tiempo de lo necesario, y probablemente todos conozcamos a personas que les gusta, hermanos, revolcarse en estos valles en lugar de caminar por ellos. Es decir, la mayor parte del tiempo parece que realmente lo hacen intencionalmente porque disfrutan de la atención y la simpatía que reciben de los demás. Es como aquellos que están en dolor, y en lugar de hacer algo, hermanos, para superar eso, sencillamente siguen diciéndole, ay, hermano, por favor ora por mí, me siento muy mal, mira lo que me pasó. Y lo triste es que llevan así 3 años. ¿Sí me explico? No está mal que oremos por esos hermanos. Lo que está mal de parte de esos hermanos o hermanas es que permanezcan en su dolor, en su valle de sombra de muerte, más tiempo del necesario. Ese es un peligro. Y por otro lado, hermanos, tampoco deberíamos tener tanta prisa por atravesar los valles
¿Y por qué? Porque perderemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en esos valles. Es decir, la razón por la que Jesús nos atraviesa por esos valles es para enseñarnos algo. Y a menos que lo aprendamos, hermanos, entonces es necesario permanecer en esos valles, siempre confiando en la dirección del pastor. Pero tan pronto como lo aprendamos, hermano, es necesario salir de ese valle de sombra de muerte. Esto me hace pensar, hermano, en la historia de David, cuando nació su hijo, su primer hijo de su mujer Betsabé. Tú conoces la historia. David había pecado con Betsabé y el niño enfermó una vez que nació. Y la palabra de Dios nos dice que mientras el niño estuvo enfermo, David estuvo de luto. Es decir, estuvo orando y pidiéndole al Señor que le perdonara la vida a su hijo porque él no era el culpable, entre otras cosas. Tú conoces la historia. Pero Dios al final tomó la determinación de llevárselo. Pero a mí me sorprende la actitud de David. ¿Qué hizo David? Una vez que su hijo fue llevado con Dios, inmediatamente David se bañó, se limpió, se puso vestiduras nuevas, limpias y siguió adelante. Y le preguntaron que por qué había hecho eso. Y entonces David les contestó, pues mientras mi hijo todavía podía ser sanado, yo oraba, pero ahorita ya no puedo hacer nada, más bien yo voy hacia donde él fue. Así que hermanos, David estuvo en el valle de sombra de muerte, pero tan pronto aprendió lo que tenía que aprender, David se levantó y continuó con su vida. Así que hermano, la verdadera seguridad no se encuentra en la ausencia de peligros, sino más bien se encuentra en la presencia del pastor. Y experimentar la presencia del pastor, Dios, Jesús, en nuestros valles, requiere, hermanos, que no estemos ansiosos por evitar esos valles. Pero hay una segunda verdad, hermano, importante que quiero compartir contigo. No solamente no hay que evitar los valles, sino en segundo lugar, debemos de comprender, hermano, que cada valle es un camino hacia algo mejor. Entonces, no solo no lo evites, hermano, hay que atravesarlo, andar por ese valle de sombra de muerte, pero también hay que comprender que cada valle que enfrentamos es un camino hacia algo mejor. Como discípulos de Jesús, hermanos, yo creo que es natural que nos preguntemos por qué el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, alguna vez conduciría a esas mismas ovejas por un valle lleno de peligros y de amenazas. Y en realidad, hermanos, solamente hay una respuesta posible: para llevarnos a un lugar mejor. Como ya lo expliqué, hermanos, en aquel entonces, cuando las montañas se congelaban, el único camino para ir a otro lugar mejor era esos valles de sombra de muerte. Y aunque para las ovejas el valle era un lugar peligroso, las ovejas en el fondo del valle, y esta es la razón por la que era peligroso, es porque estaban expuestas a los depredadores que deambulaban por las colinas que circundaban estos valles. Y aunque había suficiente comida y agua dentro de esos valles para sostener a las ovejas durante el invierno, no había pasto adecuado para que las ovejas simplemente permanecieran allí. Así que las ovejas estaban de paso por el valle para llegar a los prados de la alta montaña que ofrecían comida abundante y áreas abiertas donde no había tantos depredadores. Lo mismo, hermanos, es cierto para nuestras vidas. A veces, para llevarnos a las cimas de las montañas que Él ha preparado para nosotros, el pastor necesita guiarnos a través de algunos valles donde enfrentaremos peligros, desánimos y dificultades. A menudo, hermanos, mientras estamos en esos valles oscuros, no solo no podemos ver los mejores lugares que están delante de nosotros, sino que tampoco, hermanos, podemos ver nuestra salida del valle. Pero la buena noticia es esta: tenemos un pastor que conoce el camino. Y el pastor, hermanos, es lo suficientemente sabio como para saber cuánto tiempo nos va a mantener en ese valle para que pueda hacer cualquier trabajo que necesite hacer en nuestras vidas, pero también, hermanos, para llevarnos a vivir en el mejor lugar que Él ya nos ha preparado. El apóstol Pablo, hermanos, escribió esta misma idea con palabras familiares para nosotros. Y sabemos, dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos de nosotros, hermanos, esta mañana estamos atravesando por valles en este momento. Y cada uno de esos valles, así como las cimas de las montañas hacia las que viajamos, son únicos para cada uno de nosotros. Esos valles, hermanos, varían en su naturaleza y su longitud. Pero lo único que todos tienen en común es que el pastor va adelante guiando a sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce el camino para ese lugar mejor. Y en tercer lugar, hermano,
la tercera verdad que quiero compartir contigo el día de hoy, hermano, es que en esos valles de sombra de muerte hay que enfocarnos en el poder del pastor y no en nuestros problemas. No solamente no los evites, no solamente tienes que saber que el valle te lleva a un lugar mejor, sino que en tercer lugar, hermano, enfócate en el poder del pastor, no en tus problemas. En los días de David, hermanos, un pastor tenía muy pocas herramientas disponibles para cuidar y proteger a sus ovejas, especialmente cuando se hallaba viajando fuera de casa a través de los valles en el camino hacia los lugares altos. Además, hermanos, de algunos suministros personales para el pastor solamente tenía 2 aditamentos para proteger a sus ovejas: su vara y su cayado. La vara, hermanos, era un arma similar a un palo que medía aproximadamente unos 70 centímetros de largo, tallada de una madera rígida, dura, que tenía una perilla en un extremo y que a menudo incluso tenía espinas o clavos incrustados. Si bien, hermanos, se usaba ocasionalmente en las ovejas, este no era el propósito principal. La razón por la cual los pastores cargaban ese tipo de arma era para proteger a sus ovejas de los depredadores que anduvieran alrededor. Si alguna vez tú te habías preguntado cómo era posible que David hubiera matado osos y leones, que es lo que se nos menciona ahí, pues ahí tienes tu respuesta. David cargaba un arma que era sumamente peligrosa, pero que también proporcionaba el cuidado necesario para sus ovejas. Ahora, un pastor experto lo que hacía era tomar esa vara y arrojarla con tanta precisión y a una cierta distancia para matar o herir a ese depredador con la finalidad de proteger a sus ovejas. Entonces, hermanos, no es sorprendente que en la Biblia la vara se use a menudo como una imagen del poder de Dios, particularmente, hermanos, cuando lo describe golpeando a los enemigos de su pueblo. Ahora, la segunda pieza, hermanos, déjame platicarte rápidamente, la segunda pieza del equipo de David que es mencionada aquí es el cayado. Es esa herramienta que probablemente todos conocemos, que era una vara o un palo más largo con una curva en la parte de arriba. Ahora, el pastor, hermanos, usaba principalmente, hermanos, este palo, este cayado, para rescatar a las ovejas cuando se metieron en problemas o estaban a punto de hacerlo. Es decir, si una oveja comenzaba a alejarse o a lo mejor se iba demasiado al borde a un acantilado, el pastor inmediatamente tomaba su cayado y tomaba su oveja para regresarla y llevarla de vuelta a un lugar seguro. También podía usar este palo para rescatar a las ovejas cuando habían caído en alguna zanja. Ahora, como ya lo hemos hablado y seguramente tú lo has escuchado y lo hemos dicho varias veces en esta serie de sermones, las ovejas, hermanos, son propensas a alejarse y a perderse y a meterse en problemas. Así somos nosotros. Y también, hermanos, somos muy asustadizos y las ovejas, hermanos, se asustan igual fácilmente. Ahora, eso es especialmente un problema cuando las ovejas viajan a través de los valles de sombra de muerte a un camino seguro en tierras más altas. Entonces, es en esos valles donde la presencia del pastor es más necesaria para brindar consuelo y protección a las ovejas. Su comodidad, hermanos, proviene del hecho de que no tienen que pasar todo el tiempo buscando los peligros que los rodean. Más bien, cuando miran al pastor, se consuelan al saber que Él los protege, los guía con su vara y con su cayado. Así que, Primera Iglesia Bautista de Oaxaca, yo quiero decirles esto. ¿Cuáles son sus miedos el día de hoy? ¿Qué miedos tienes? ¿Tienes miedo del virus? ¿Tienen miedo porque a lo mejor no tienen un pastor que les guíe? Hermanos, yo quiero decirles esto, sí tienen un pastor que es el Señor. Ahora, es verdad, necesitamos un hombre de Dios que esté al frente de la congregación, pero eso no significa que andemos solos por la vida, porque Jesús, hermanos, es nuestro pastor y Él los tiene protegidos. Hermano, cualquier depredador que pueda existir a su alrededor que quiera buscar destruirlos, Dios los protegerá. Pero también, hermanos, déjenme decirles esto: si nosotros mismos nos alejamos de Dios, Dios, como dice su palabra, nos va a regresar a su camino con lazos de amor. Anteriormente, hermanos, yo compartí con ustedes solo una parte de Juan capítulo 16, versículo 33, donde Jesús le advirtió a sus discípulos que tendrían tribulación en este mundo. Pero ahora quiero ver completo este versículo. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y hasta ahí leí hace un momento. Pero el versículo termina: pero confiad, yo he vencido al mundo.
Es cierto, hermanos, que tendremos tribulación en este mundo, pero la buena noticia es que nuestro pastor Jesús es más poderoso que cualquier problema que podamos enfrentar. Y ciertamente, hermanos, está mejor equipado que nosotros para enfrentar los peligros y dificultades que enfrentamos a medida que atravesamos esos valles. Pero el problema, hermanos, que a menudo tenemos es que nos enfocamos tanto en nuestros problemas que aunque miramos al pastor y su poder, tratamos de confiar en nuestros propios recursos para atravesar los valles en nuestras vidas. Pero cuanto más hacemos, más profundo un hoyo cavamos para nosotros mismos. La verdadera seguridad, hermanos, no se encuentra en la ausencia de peligros, sino más bien en la presencia del pastor. Y experimentar la presencia del pastor en nuestros valles requiere que nos concentremos en el poder del pastor y no en nuestros problemas. La verdadera seguridad, hermanos, no se encuentra en la ausencia de peligros, sino más bien en la presencia del pastor. Y experimentar la presencia del pastor, hermanos, en medio de nuestros valles de sombra de muerte, significa que necesitamos evitar nuestra tendencia natural a aislarnos. Así que yo te pregunto, ¿de qué tienes miedo esta mañana? ¿Qué valles estás atravesando en este momento? Y yo quiero que pienses, hermano, de verdad, piensa por un momento en la forma en que enfrentas esos miedos y esos valles. Porque seguramente sería diferente si tuvieras la total confianza en que tu pastor Jesús está contigo para guiarte a través de esos valles. Así que quiero que pienses en lo diferente que sería tu vida si supieras, sin lugar a duda, de que Él está protegiendo y guiando tu vida a través de esos valles. La buena noticia, hermanos, es que se puede tener esa seguridad esta mañana. Si le pides a Jesús que sea tu pastor, si nunca antes lo has hecho y el día de hoy lo haces, sin duda alguna esto va a traer seguridad a tu vida. Para algunos de ustedes que me están escuchando, lo único que tienen que hacer es clamar a Jesús por ayuda, porque Él ya es su pastor, probablemente. Pero como ya lo dije, es probable que hay otros que están escuchando esto, que esto no tiene sentido porque Jesús no es su pastor. Y tal vez hoy es ese día en el que te conviertas en una oveja del pastor Jesús. Si quieres hacer de Jesús tu pastor personal, debes primero reconocer en oración que tu vida sin Él es un desastre, es un caos, que tu vida sin Él ha ofendido a Dios. Y en esa misma oración debes pedir perdón por tus fallas y declarar públicamente que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y así serás salvo. Pero como ya lo dije, probablemente tú que me escuchas, probablemente Jesús ya es tu pastor. Y lo único que tienes que hacer es confiar en Él y en su presencia. Vamos a orar. Mi Dios, en esta hora te doy las gracias por tu palabra. Porque sin duda alguna, Señor, nos trae aliento y consuelo cuando estamos tristes, desanimados o preocupados. Y mi Dios, ciertamente han sido tiempos difíciles, en los que se nos ha sido difícil ciertas cosas. Pero por eso, Dios, es que en esta hora y en este lugar yo te pido que cualquiera que sea nuestro miedo o preocupación, que cualquier cosa que nos esté quitando el sueño, en el nombre de Jesús, tú lo quites. Mi Dios, que confiemos en Jesús como nuestro pastor, que no nos desviemos del camino, sino que lo sigamos a Él. Señor, que no tengamos miedo, porque Jesús está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero, Señor, es probable que algunos de los que nos están escuchando esta mañana nunca antes han entregado su vida al Señor. Y probablemente hoy es ese día. Señor, si es así, convéncelos, Dios, de pecado, de justicia y de juicio. Que puedan reconocer que sin ti la vida es un caos. Te hemos ofendido, hemos pecado contra ti. Y por eso, Dios, es que te pedimos perdón. Restaura nuestras vidas y ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que tú lo has levantado de entre los muertos. Y así seremos salvos. Así que gracias, Dios, por tu salvación, por tu guía y por quitar nuestros miedos con tu presencia. Te amamos, Dios, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, nuestro buen pastor, oramos. Amén, amén y amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 220, el que habita el abrigo de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Oremos para terminar. Amado Dios, en esta hora te damos las gracias una vez más por quitar nuestros miedos con tu presencia. Señor, ahora yo solo te pido en el nombre de Jesús que esta semana que comienza, tú nos guíes con tu Santo Espíritu. Padre Celestial, que nos guíes por el camino eterno. Y si nos has de pasar por algún valle de sombra de muerte esta semana, que estemos confiados en que tú estás con nosotros, que tienes algo que enseñarnos, que no permaneceremos ahí más tiempo del que sea necesario, pero Señor, que también es necesario que lo hagamos, confiando en ti. Así que Padre, yo te pido esto y te ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tu amor como Padre y la comunión que tenemos en tu Santo Espíritu esté con todos nosotros, Dios, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un excelente domingo. Queridos hermanos y amigos que se conectaron a esta transmisión, le damos gracias a Dios y a ustedes y les invitamos a las actividades semanales de la iglesia. En el boletín podrán observar las diferentes identificaciones y contraseñas. Únete, será de mucha bendición para tu vida. Dios les bendiga.